La duda que tengo, que me comentaban que era lo mismo cuando se tienen conductores en paralelo en canalizaciones separadas. Ahí no lo entiendo. Va de nuevo aquí, dice 310H, conductores en paralelo. Este del H, el inciso 3. Cables o canalizaciones separadas. Cuando los conductores se tienden en cables. 310. Es el 310. Espera. 310 H. H3. ¿Estás de acuerdo, Sí. 310. 310. 10. Ahí va. Muy Poner el inverso. Contestar una vez. Te salgo la campana. buscar, se espera. A ver, ¿cuál es tu duda ahí? De una vez lo vamos viendo. No le entiendo la redacción. 310. Bueno, la redacción dice: cuando los conductores se tiendan en cables o canalizaciones distintas, los cables o canalizaciones deben tener la misma cantidad de conductores y las mismas características eléctricas. No se exigirá que los conductores de una fase, polaridad, neutro o conductor puesto a tierra del circuito o conductor de puesta a tierra de equipo tengan las mismas características físicas que las de otra fase, polaridad, neutro. Bueno, eso lo que significa es que tú puedes tener un circuito con, en la fase A, 3 de un 0, en la fase B, 2 de 250, en la fase C, a lo mejor, bueno, aquí a lo mejor 4 de un 0, 3 de 250 y 2 de 500. Eso es lo que significa eso. Que no necesariamente los conductores de una fase tienen que ser iguales a los de la otra, pero los que tengas en una fase, esos sí tienen que ser iguales. O sea, tú, si estos te da 400 amperes y esto 400 amperes y esto 400 amperes, los puedes hacer. Normalmente uno nunca lo hace, pero eso es lo que significa eso. Que tú puedas meter en una fase 3 o 4 en paralelo y que en la siguiente fase puedan ser diferentes. No necesariamente tienen que ser del mismo calibre. Sí, pero ahí es precisamente donde no entiendo por qué esos 4 de un 0, esa resistencia, son 4 resistencias en paralelo y la resistencia resultante va a ser pues menor que la menor. Entonces va a circular más corriente por allí. No. Aquí lo que dice es, tú puedes ponerlos diferentes, sí, que cumplan las mismas características, que soporten la misma corriente, que tengan la misma distancia, el mismo material, pero no necesariamente tienen que ser del mismo calibre. Es el equivalente. Eso se presenta en una charola. Ajá. Normalmente los agrupas por fases. No. ¿Qué va a pasar con eso? Es que también esto lo puedes poner en una canalización, ¿no? Sí, pero no meterles ¿Un tubo? ¿Una fase en cada tubo? No. Exacto, o sea, ni en Nunca charola, pasa, ni en charola. en una canalización todos pueden ir. O sea, al final lo que te dice es eso, ese artículo en específico. Tú puedes poner en paralelo cada uno de ellos y no tienen que ser la fase 1 y la fase 2 y la fase 3 de los mismos calibres, ¿no? Que normalmente nunca lo hacemos. Exacto, se debe minimizar eso. Pero si se te presenta, no lo puedes rechazar. Si te dan las características de que cumple con... Si puede salir, sí sale. ¿Sí? Hay un artículo dentro de ese capítulo de conductores en paralelo que te menciona que deben ser, los conductores que tú pongas en paralelo deben ser exactamente de las mismas características, la misma longitud, el mismo tipo de aislamiento, la sección. Entonces no encuentro cómo cabe
ese artículo, la Esa interpretación que le excepción. estamos dando. Es en el inciso 2 ¿Cuál? del 300. Sí, No, pero no dice, Es el mismo ese tamaño en milímetro que dio, milímetros ¿eh? cuadrados, dice. dice el mismo tamaño en milímetros cuadrados, no del mismo diámetro o de la misma área, el mismo tamaño en milímetros cuadrados. Sí, me salió la duda. Eso dije, ¿no? Eso es Dame un dice la ejemplo, norma. por favor, Sergio. Un ejemplo de dos conductores de diferente calibre que tengan el mismo tamaño en milímetros cuadrados. Es difícil por la combinación. No, mire, no. Yo lo que les digo es, esto sí lo vi en un handbook porque también yo tenía la duda. Y entonces venía y a ver si para la próxima, que no sé si sea este año o la próxima vez que venga, les traigo el ejemplo que viene en ese handbook y sí vienen tres áreas diferentes, tres conductores de diferente calibre, uno para cada fase. Aquí es el handbook, órale. Ahí está. No, si no, Ahí está, Pues es una interpretación. Busca la sección, órale. no, pero en ese no. Dáselo. En el que yo leí. En el que tiene. Que busque la sección que dice que se puede telefónico. ¿Tú quieres el ejemplo? Déjame, intento buscar. No, en ese no viene. ¿Cómo no? Es del McGraw-Hill. El de McGraw-Hill es una maldición así. Pero al final, lo que les digo, esto es lo que nos dice ese artículo. Que lo hagamos, nadie lo hace. No, Pero si te presentan una situación así y te demuestran que es la misma en milímetros cuadrados, tienes que aceptar. nada más tengo una pequeña duda, precisamente por la que acabas de decir, que definitivamente prácticamente nadie lo hace, Ajá. y como que sería ir contra una cierta lógica. Tú utilizas ese artículo o la excepción de conductores en paralelo precisamente para facilitarte tu maniobra de tendido del conductor, porque ya de una sección, vamos a decir de 500, es más difícil manejarla que dos secciones de 4 ceros, por decir. Y eso de combinar, pues no, yo jamás lo he visto. No, yo tampoco. Pero Sí. les digo, yo también tuve esa duda porque decía, ¿cómo dicen que los de una fase no tienen que ser iguales a los de la otra? Así dice. Sí, yo siempre lo había interpretado como que estoy contando, la misma sección, el mismo aislamiento. Sí, no, pero ese artículo en específico te dice, no se exigirá que los conductores de una fase polaridad esta tengan las mismas características que los de la otra fase. Sí, ahí está. O sea, eso es lo que significa eso. Que lo hagamos y que nos pongamos a ver que sean los mismos milímetros, pues es mucho más rollo que dices, pues pongo los mismos en Sí, ya. hasta para economía, ¿no? A lo mejor dices, No, pero es que no, si tienes muchos cables de uno y de otro y no te alcanza con el que tienes, puedes hacer eso. Puede suceder más bien en la situación de que tengas ya una alimentación existente y quieras reforzarla o que te aumenta tu carga y tu demanda y la puedas pretender utilizar esa misma No creo porque alimentación. tendrías que meter todos del mismo calibre del que ya tienes. Sí, por eso te digo, no me suena. No, por eso te digo, Pero sí porque está así raro, dice. pero Así dice. eso es lo que yo investigué, vi que sí decía Gracias. calibres diferentes. Sí, sería complicado hasta Además, patrón, no. A ver, Sergio, Sería complicado. mira, para que expliques lo que estás diciendo, ahí Para que pienses. lee lo que dice el punto 2. Dice características de los conductores. Los conductores en paralelo de cada fase, ¿sí? Polaridad, neutro, conductor de puesta a tierra del circuito o conductor de puesta a tierra de los equipos o fuente de uno de los equipos deben cumplir con lo siguiente, ¿sí? Ahí dice ser del mismo material. Sí, Los pero juegos deben de ser primero ahí. es Una. buena aclaración ¿Sí? esa que dice aquí de cada fase. De cada fase. Eso no significa que los de la fase A tengan los mismos milímetros que la fase B. Pero deben de soportar la corriente que vas a llevar, se requiere ahí. Mínimo la que vas a necesitar, no menos de lo que vas a necesitar. ¿Sí? Pero pueden ser de diferentes, pero los que sean de esa misma fase deben de ser de los mismos milímetros.
Ahí está la explicación. Hasta por la zapata del introductor, ¿no? Bueno, aquí lo que se trata es que si se te presenta, no lo puedes rechazar. No es que lo vayamos a proyectar así. Sí, claro. Va a proyectar así, ¿no? Sí te convencieron, vamos, en pocas palabras. ¿Qué? Sí te convenció que te lo presentó en esa forma. Pues el libro. No, o sea, no has tenido un caso práctico. No. No, O ni sea, existe. nada más está buscando. No, eso fue él que tenía la duda. O sea, para Yo él ya está porque- sentado eso. Aprovechando que estoy aquí me aventó la pedrada, pero bueno. ¿Sí viene me defendí. ¿Quedó claro, ingeniero? ¿Sí viene? Continúo yo con estas dudas porque incluso aquí en el handbook, Ah, sí, perfecto. pues sí pone diferentes conductores en una canalización. Y dice que está. Pero pues es de ser interesante revisarlo, vamos, desde el punto de vista de conducción de corriente. ¿Qué pasa? Los campos. Están haciendo un circuito desbalanceado. Y ahí la verdad no sé cómo se comporta una corriente de cortocircuito donde tiene un conductor y donde tiene dos conductores gruesos y donde tiene 4 delgados y conducen la misma corriente. Entonces no, ahí es donde Interesante. me detengo. No te detengas, sí. Ahí cuál va a ser el problema. Cuando vayas en una tubería metálica y cuando salgas de ahí para acometer y tienes que repartir tus conductores, Sí, no, entonces ya no va a ser. Sí, no, de que yo digo, creo que nadie nos ha tocado ni vamos a proyectar así. Claro. Pero bueno, el chiste es entenderle qué significa eso. En el mundo bizarro. ¿Alguna otra duda, ingeniero? Aprovechando que estoy por acá. ¿Qué pasó con lo de la tierra remota, lo de las Bueno, con permiso. Bueno, espera. Bueno, tenemos que cambiar de tema, pero a ver. Tenemos ahorita. Ahí dice, No cambies el tema. el tema. ¿Qué es tema? Estamos prohibiendo muchas cosas. A ver, según esto seguiremos con el 924, si no es correcto. Claudia. Entonces ahorita te contesto. No, así que no esté Es tema de Armando. A ver, el que iba a decir 924. Yo no, Simón. Ah, Simón dice. Simón César. Simón César. Digo que no sabes buscar Una lista de asistencia, pero ahí está. no sabes buscar en el buscador. No. Te hace falta ver las bombas. Más box. Ya hace falta ver más box. A ver, ¿cuál es tu Ya duda? hasta se me olvidó. Ya. Ahí está, ya. No, ya aquí está. A ver, venga, escritores. Mi duda es esta. A ver, ¿qué no deben utilizarse. A ver, di todo, ¿no? No se deben utilizar extintores de polvo químico seco, dice aquí. Esa es mi duda. El ABC. El por qué lo dice, si en la mayoría de cuartos eléctricos está ese extintor. ¿Alguien sabe de En eso? mayores de 1000, eso sí también. Sí, por eso. Sí, es una de 23, es una de 13. Todas las subestaciones son mayores de 1000. Sí. ¿Sí? Ah, pues sí. ¿Y qué usa? Y yo no sé, los cuartos eléctricos que han visto ustedes, ¿hay alguno donde no haya un extinguidor de polvo químico? ¿O qué han hecho ustedes para, en este caso, decir que está bien ponerle palomita aquí a... Existen los de gas al horno. No, pero ya está prohibido. Sí existen. Pero no es para. No, ya está prohibido. Por eso la pregunta concreta es, o sea, quien haya puesto esta ¿Qué redacción en base a qué lo hizo, ¿no? Y si estamos de acuerdo en lo que aquí es. En esto. ¿Qué dicen los demás? A ver, un breve comentario, pero incompleto para responder. Sí. En el reglamento de construcciones para el DF te habla de 3 tipos de incendios. Creo que es ABC o 1, 2, 3. ABC. Entonces, dependiendo del área que quieras proteger, te recomiendan el